Estamos celebrando a San Ignacio de Antioquía. Yo siempre leía a San Ignacio de Loyola, felicito a José Ignacio, no está aquí José Ignacio hoy, y su padre me dice, no, si se llama Ignacio, no por San Ignacio de Loyola, sino por San Ignacio de Antioquía. Y siempre se me olvida porque es un santo que no es muy famoso, pero es un santo muy importante. Aunque no sabemos casi nada de él, pero es muy importante. Antioquía es una ciudad muy importante que está al norte de Tierra Santa. Si ustedes la tierra de Jesús, de Jerusalén van a Samaria, de Samaria a Galilea, van más al norte, se encuentran con Antioquía. Hay dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Pues Antioquía de Siria es una ciudad que en la época de Jesús y en los primeros siglos era muy importante, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Estaba Roma, Alejandría y Antioquía, tendría como 200.000 o hasta medio millón de habitantes. Pero es que además, para la Iglesia es muy importante esta ciudad porque los cristianos que fueron huyendo de las primeras persecuciones en Jerusalén, se fueron primero a Antioquía. San Pedro fue obispo de Antioquía antes de ser obispo de Roma. Luego se fue a Roma, le sucedió un obispo que se llamaba Evodio, del cual no sabemos nada, más que se llamaba Evodio, nada más. Y luego le sucedió otro que se llamaba Ignacio, del cual no sabríamos absolutamente nada si no fuera porque escribió 7 cartas, si no fuera porque al final de su vida, cuando ya estaba en cautividad para ser asesinado, no sabríamos nada de San Ignacio, pero gracias a sus cartas, aunque no sabemos nada de su vida personal, no sabemos cuándo nació, calculamos que hacia el año 35, pero no estamos seguros, tampoco sabemos exactamente el año que murió, más o menos cuando se termina de escribir los evangelios, es decir, es un santo muy antiguo. Hay una tradición del siglo X, o sea, tardía, que dice que Ignacio es este niño que el Señor toma cuando en el capítulo 18 de San Mateo dice ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Quien no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y toma a un niño. Pues hay una tradición muy bonita, pero no es histórica, no podemos estar seguros de que sea así, que ese niñito era Ignacio. Bueno, sea lo que sea, Ignacio fue obispo de Antioquía, no sabemos nada más de él, solo sabemos que en época de Trajano, de las primerísimas persecuciones, el obispo de esta ciudad, que había sido muy importante en esta ciudad, sale mucho en los Hechos de los Apóstoles, porque ahí está Bernabé, ahí San Pablo empieza su ministerio, de ahí es San Lucas, es decir, es una ciudad muy importante. Bueno, pues en tiempos de Trajano, a principios del segundo siglo, allá por el año 110, 105, 115, por ahí, pues es apresado San Ignacio. No sabríamos nada de él si no hubiera escrito estas 7 cartas que conocemos de él. Y esto a mí me importa mucho porque a veces pensamos, yo ya soy viejo, ya no hay mucho que hacer. Bueno, pues en unas pocas semanas, con las cartas que escribió, San Ignacio ha transformado la vida de muchas personas. O sea que es muy importante aprovechar el tiempo. Y aunque no sabemos nada de los 65, 70 años que haya vivido San Ignacio, absolutamente nada, sabemos lo que hizo en las últimas semanas de su vida. Y es escribir a 7 obispos, o más que a 7 obispos, a 7 diócesis. Entonces, tampoco sabemos mucho de este viaje, sabemos que, por lo que él escribe en las cartas, sabemos que lo apresaron, que iba encadenado a 10 leopardos, él lo llama 10 leopardos, son 10 soldados romanos que lo debieron tratar bastante mal y lo humillaron. El obispo de Antioquía maltratado. Y él dice, estos maltratos a mí me hacen ser un buen discípulo de Jesús. Y entonces, Ignacio se detiene en este viaje, no sabemos muy exactamente por dónde fue, pero atravesó la actual Turquía, se detiene en Filadelfia, que es una de las ciudades a las que le escribió San Juan, las cartas del Apocalipsis, por esa época. Más o menos, las cartas de San Ignacio son más o menos de la época en la que está escrito el Apocalipsis. Y así como San Juan escribe su carta a la iglesia de Filadelfia, pues poco después San Ignacio escribirá, primero visitará Filadelfia, no nos adelantemos, visita Filadelfia, conoce cómo está la iglesia de Filadelfia, y ahí
le van a visitar cuando él está, después de ir a Filadelfia, va a Esmirna, que es otra de las iglesias que visita, a las que escribe San Juan en el Apocalipsis. Pues cuando va a Esmirna, ahí, como es un obispo importante, le van a visitar 3 obispos con algunos sacerdotes y algunos diáconos de sus respectivas diócesis. Va el obispo de Éfeso, va el obispo de Magnesia y va el obispo de Trales a visitarlo. Entonces lo que hace él es darles, estos obispos le cuentan cómo está la situación de sus diócesis, les da 3 cartas para animar y levantar a los que viven en esas 3 diócesis, en Éfeso, en Magnesia y en Trales. Y entonces, gracias a esas cartas, sabemos cómo estaban estas primerísimas comunidades. Son, como hoy diríamos, las parroquias más antiguas que conocemos. Y vemos pues que hay problemas. Hay problemas sobre todo porque hay ahí docetas. Los docetas son personas que dicen que Jesús era aparentemente humano. Era un Dios que, como un fantasma, parecía humano, pero no era humano. Entonces, aunque le golpeasen, él no sufría porque era aparentemente humano. Entonces, San Ignacio escribe con fuerza diciendo: esto es gravísimo, porque si Jesús realmente no sufrió, si Jesús solo aparentó el sufrimiento, pues no nos ha salvado. Cuánto nos conmueve saber que Jesús, por nosotros, por amor, realmente sufre. Y entonces escribe a los efesios, a los magnesios y a los tralianos estas cartas. Luego escribe otra, que la voy a dejar para el final porque es la que más me interesa, es la más bonita, sin duda, para mí es la más bonita, que es una carta que escribe a los romanos. Ahora diré por qué. Después se va a Tróade, que es una ciudad en la que también había estado San Pablo, que es la última ciudad de Asia para ya saltar a Europa, justo antes de saltar a Macedonia. Y ahí en Tróade escribe a los filadelfios, a la iglesia de Filadelfia en la que había estado, escribe a los esmirniotas, a los de Esmirna, donde acababa de estar, desde la cual escribió las otras 4 cartas anteriores, y escribe a Policarpo. ¿Policarpo quién es? El obispo de Esmirna, San Policarpo. Es muy bonito porque estos apóstoles, estos obispos, San Policarpo y San Ignacio, han conocido a los apóstoles, son de una segunda generación. Conocen a los apóstoles, los han vivido, han sabido. Es posible que San Ignacio haya conocido al Señor, según esa tradición. Entonces son como escritores muy antiguos que nos hablan del nacimiento de la Iglesia. Pero les quiero hablar de la carta que escribe a los romanos. Es, a mi modo de ver, la más importante y la más bonita. ¿Por qué escribe a los romanos? Pues porque sabe que hay en Roma algunos cristianos que parecen influyentes, que tienen ya, pues deben ser de familias buenas, acaudalados, y él tiene miedo de que ellos intervengan para que cuando llegue a Roma no lo condenen a muerte y lo salven. Y entonces él escribe una carta diciendo: por el amor de Dios, no me salven, quiero morir por Cristo. Por el amor de Dios, dejen que muera, no intervengan, porque quiero ser discípulo perfecto de Cristo, sufrir hasta el final. De él son frases tan tremendas como aquella en la que dice: él sabe que si llega a Roma y no intervienen sus hermanos cristianos para salvarlo, él sabe que se lo van a comer los leones. Y entonces él dice: por favor, quiero ser devorado, quiero ser molido por los dientes de los leones, porque así me voy a hacer Eucaristía. Nosotros que huimos tanto del sufrimiento, del calor, buscamos la comodidad, le pedimos al Señor de los Milagros que nos ayude, que no suframos, que a nuestros hijitos no les pase absolutamente nada, de nada, de nada. Vemos hoy a este anciano que está tan enamorado de Cristo que dice: quiero sufrir por Él. Eso solo lo entiende un enamorado. Quiero que los leones me mastiquen, trituren mis huesos y mis músculos para que hagan conmigo lo que hace el molino con el trigo. Lo muele y así se convierte en Eucaristía. Yo con mi martirio, con mi sufrimiento, quiero ser trigo molido de Dios para convertirme en pan de Cristo, para de ese modo hacerme yo Eucaristía con el Señor. Es precioso cómo está Ignacio profundamente enamorado del Señor hasta el punto de querer
morir mártir y pedir, suplicar a la Iglesia de Roma, la que trata con muchísimo respeto. Esto es otra cosa muy importante de la Iglesia, de la carta a Roma, porque en él se ve como él, que es el obispo de la tercera ciudad más importante del imperio, o de la segunda incluso, escribe a Roma con muchísimo respeto. Los protestantes tienen muchos problemas con esta carta, que es tan antigua, ya digo, tan antigua casi como los evangelios. ¿Por qué? Pues porque en esta carta tan antigua se ve ya cómo la Iglesia de Roma es la primera, es especial. Aunque no escribe directamente al Papa ni habla del Papa, se ve cómo desde el principio tienen claro que la Iglesia de Roma, en la que ha estado Pedro, es la primera iglesia. Y entonces a nosotros es una carta que nos confirma en eso que critican tanto los protestantes, en nuestra especial y filial mirada hacia Roma, donde está el sucesor de Pedro. Luego ya podríamos decir muchas más cosas. Cuando escribe a los Efesios, escribe a su obispo, que se llama Onésimo. Algunos piensan si puede ser ese esclavo, es posible que sea ese esclavo del cual habla San Pablo cuando le pide a Filemón que lo libere. Algunos piensan que este esclavo llegó a ser obispo. Si no fue él, no lo sé, pero es bonito pensar que en la Iglesia, con mucha frecuencia, con alguna frecuencia, esclavos y gente de estrato social bajo llegan a lo más alto. Esto es algo muy bonito. Otra cosa muy curiosa es que uno de los obispos tiene un diácono que se llama Burro, se llama así Burro y le saluda. Y este Burro no es nada burro, porque es el que él toma por secretario. Entonces no escribía tanta gente, entonces va a ser su secretario, es decir, el más culto de todos. Así que el diácono Burro es un diácono muy culto, que va a ser su secretario y el que va a escribir sus últimas cartas. En fin, muchas más cosas podríamos decir de estas cartas tan bonitas que escribe San Ignacio a las distintas iglesias. Y ya no sabemos nada más de él. Hay tradiciones que hablan de cómo fue su martirio con los leones, pero no sabemos mucho más de él. Él hace mucho énfasis en la verdadera presencia de Cristo en su humanidad. Ayer estuvimos hablando de la importancia de adorar a Cristo, la humanidad de Cristo en el Sagrado Corazón de Jesús, y da un testimonio precioso, otro problema para los protestantes, de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Él critica San Ignacio, repito, estamos en el año 100, dice, habla contra los docetas y les critica porque no admiten que la Eucaristía sea la carne verdadera, la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados. Realmente la Eucaristía es la carne de Cristo. Es un testimonio muy primitivo, no sé qué diría Lutero, que en algunas cosas sabía mucho y en otras era bastante ignorante, sobre todo en cuanto a la patrística, de esta manifestación tan primitiva de la fe de los primeros cristianos en la Eucaristía. Otra cosa importante de estas cartas es que si en Antioquía es el lugar donde por vez primera se nos llamó a nosotros cristianos, San Ignacio es el primero que nos llama católicos. Es el primero que habla de la Iglesia como la Iglesia católica, o sea, universal. Es el primero que usa, que sepamos, esta expresión para referirse a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es la católica, la Iglesia católica. Y bueno, pues ya digo, hay luego más tardíamente testimonios que cuentan cómo fue el martirio. Y por último voy a relatar cómo San Juan Crisóstomo, que fue sucesor, lo hemos celebrado hace poco tiempo, hace pocas semanas, San Juan Crisóstomo también había sido obispo, él es antioqueno. San Juan Crisóstomo habla de esta unión de Antioquía con Roma. Y entonces cuando escribe a los romanos les felicita porque después de que a San Ignacio se lo devoraron los leones, lo poco que quedasen los leones, que dejasen los huesos, lo recogieron con muchísima devoción, evidentemente, de uno de los primeros mártires de la Iglesia, y llevaron los huesos hasta Antioquía. Y entonces San Juan Crisóstomo dice que después de alcanzar en Roma el cielo, volvió a Antioquía coronado. Ellos, los romanos, recogieron su sangre. Ustedes, antioquenos, tienen sus reliquias. Ellos le vieron vencer.
ustedes lo tienen aquí para siempre. Ahora van a ver que no es para siempre. Y con ello se vio la generosidad de Dios, que quiso conceder a la vez un mártir a dos ciudades, a Roma y a Antioquía. Digo que no es para siempre, contra lo que decía San Juan Crisóstomo, porque a Antioquía llegaron los musulmanes. Hoy Antioquía está en manos de es parte de Turquía, está en manos de los musulmanes. Y entonces los cristianos tuvieron que llevarse, para que no las profanasen, las reliquias de San Ignacio de Antioquía, y se las llevaron a una iglesia muy especial, muy preciosa, que está en Roma, en el camino que hay entre San Pedro y San Juan de Letrán. Hay una iglesia que es San Clemente, y allí están sus restos, excepto la cabeza. ¿Dónde está la cabeza? Pues la cabeza está muy cerca de otro San Ignacio, donde está enterrado San Ignacio de Loyola. En la misma iglesia está enterrado aquel por el cual él se llamó Ignacio. Ignacio ya viene de fuego, de ignis, de ardor. Pues el cráneo de San Ignacio de Antioquía está en la misma iglesia donde está enterrado San Ignacio. Pues muy bien, vamos a pedirle hoy al Señor, por intercesión de este mártir primitivo, que también nosotros sepamos sufrir con alegría y querer sufrir por amor. Eso lo entienden los enamorados. Los enamorados quieren hacer esfuerzos, sacrificios, aunque les cueste sudor, aunque les cueste sangre, aunque le cueste la salud. Bueno, el que está enamorado quiere sufrir por aquel a quien ama. Pues pidámosle hoy al Señor que nos dé esos deseos ardorosos de sufrir por Cristo, con Él y en Él. Que así sea.